Muy bien, vamos a trabajar entonces, ¿ya? Semana 4 viene a ser, eh, relaciones semánticas en el texto. ¿Ya? Eso vamos a trabajar, las relaciones semánticas en el texto. ¿Sí? Relaciones semánticas. Ya está. ¿A qué llamamos relaciones semánticas? A ver, de repente en colegio, ¿en el colegio llevan razonamiento verbal? A ver, ¿alguno lleva razonamiento? Oh, levante la manito, pues los que llevan razonamiento verbal para saber quiénes llevan el curso. Ah, muy bien, son varios. Ajá, muy bien. Hay, muy bien, excelente. Hay varios, varios. A ver, ¿cuántos trabajan? A ver, son de seis, seis, o más de seis, creo. No, seis. Ya. Razonamiento. El resto no sabe qué es razonamiento verbal, no lo trabaja en el colegio, ¿no? André, André, André Melgal Vilches, solamente lleva lenguaje y plan lector. A ver, André, solo seis. Ya miren. Razonamiento verbal, en algunos cursos, en algunos colegios, como sus compañeros han levantado la mano, viene a ser un curso que les permite, pues, desarrollar habilidades a nivel de no solamente la comprensión lectora, sino también la competencia léxica. Competencia léxica. ¿Qué significa competencia léxica? La competencia léxica permite que la persona, en este caso el alumno, en el caso de ustedes el alumno, pueda reconocer el significado de las palabras, ¿ya? Va a reconocer el significado de las palabras ¿a partir de qué? A partir de la contextualización, ¿ya? ¿Qué significa que a partir de la contextualización vaya a desarrollar esa competencia? A veces tenemos ciertas palabras, a ver, déjenme un ratito, no tengo la herramienta acá, esto necesito para escribir porque el Zoom digo, el del Meet no me permite escribir. No puedo. No, se vaya a quedar. Ujú, ya está. Estamos aquí. Muy bien. ¿Se puede ver el trazo que hago? ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Pueden ver los trazos? A ver, me comenta, por favor, si se puede ver los trazos que Sí, hago. Sí sí, se ve, profesora. gracias. Sí, Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, les estaba diciendo que a partir de eh, un contexto, ustedes pueden determinar qué significa una palabra. A veces nos es difícil reconocer porque no lo hemos leído ni lo hemos escuchado. De repente, la palabra melindroso puede ser una palabra desconocida para muchos, ¿no? ¿Qué será melindroso? Pero si lo leemos en una oración, quizás en el contexto podamos deducir qué significa. Si dijese de repente Pepe es melindroso, por eso lo tratamos con delicadeza. Si dice Pepe es melindroso, por eso lo tratamos con delicadeza, ya tengo más o menos una idea de qué puede significar melindroso. ¿A quiénes solemos tratar con delicadeza? A una persona sensible. Una persona sensible, ¿ya? Es una persona, pues, que fácilmente se va a sentir afectado por cualquier situación triste, ¿no? De repente una situación penosa, ¿no? Ama tanto los animalitos que de repente ve una película donde un perrito muere, se va a poner a llorar. Todo ese día va a estar triste, no va a sentir ganas de hacer alguna actividad que antes le distraía. Entonces, imagínate, pues se muere su perrito. Ujú. Entonces, hacer bromas respecto a esa muerte sería bastante, bastante contraproducente para esta persona, ¿no? Ya que es sensible. A eso me refiero cuando el contexto les va a permitir reconocer el significado de una palabra que tal vez no conozcamos, ¿no? Pero lo ideal es que
incrementemos nuestro vocabulario a través de las diferentes lecturas. Entonces, por eso acá vamos a determinar a qué se refiere el sentido contextual. ¿Sí? Vamos a ver a qué se refiere el sentido contextual. A ver, voluntarios. Primero vamos a pedir a los voluntarios, ¿ya? Voluntario, para que nos lea qué es el sentido contextual o voluntaria. Ah, tengo Ya, varios por acá. profesora. Sí, por acá. Ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué es el sentido contextual? A ver, léelo, por favor. Los ejercicios de sentido contextual persiguen establecer el significado de las palabras en función de la acepción precisa desarrollada en el contexto del enunciado. En degustó un rico manjar, el sinónimo preciso de rico es delicioso, pero en ese producto es rico en proteínas, el sinónimo preciso de rico es abundante. Muy bien, correcto. Fíjense, clarito ha leído su compañera que el sentido contextual no tiene que ver muchísimo, muchísimo con el tipo de significado que toma la palabra según el contexto, la acepción, el significado preciso de esa palabra según el contexto, ¿no? La palabra rico, como lo dijo su compañera, la palabra rico puede tener muchísimos significados. La palabra rico, muchísimos significados. Pero en una oración específica donde yo use la palabra rico, tomará un significado específico, ¿no? Degustó un rico manjar. Obviamente acá la palabra rico va a significar delicioso, porque un manjar es un platillo que se come, se saborea. Le ha agradado a mi paladar, me agrada el paladar, delicioso. Pero tengo la palabra rico en otra oración. Ese producto es rico en proteínas. Acá no puedo decir que sea delicioso. No puedo decir que sea delicioso porque delicioso es aquello que yo, digamos, degusto con placer, aquello que siento satisfacción en el gusto, ¿no? Y las proteínas, pues, ¿cómo podríamos decir qué sabor tienen las proteínas? No, no, ¿no? Ah, entonces, ese producto es rico en proteínas, de repente la carne roja es rica en proteínas. ¿A qué se refiere? Abundante. La carne roja tiene bastante proteína. A eso nos referimos, ¿ya? Cuando se refiere al sentido contextual. ¿Serán los únicos dos significados? No, hay mucho más. Yo puedo decir, de repente, es un hombre rico debido a las ganancias que obtiene de sus empresas. Es un hombre rico debido a la ganancia que obtiene de sus empresas. No podría pensar que ahí significa es un hombre delicioso. No, no podría ser. No, es un hombre abundante. No. ¿Qué puede significar en la oración? Es un hombre rico debido a las ganancias de sus empresas. ¿Qué podría significar? A ver, coméntenme, ¿qué podría ser ahí rico? A ver. Sí, me están escribiendo, voy a leer. A ver. Sí, me ha dicho André. Es un hombre rico debido a las ganancias que obtiene de su empresa. ¿Qué significa rico ahí? ¿Delicioso? No. En ¿Abundante? el No, contexto de riqueza, claro, se refiere que es un señor adine. Muy bien, Sergio Sebastián. Millonario, claro, adinerado, adinerado. Potentado, profesora, porque tiene un poder adquisitivo. Claro, se refiere a la riqueza. Como dice su compañera, se refiere a la riqueza. Se refiere a que es un hombre adinerado, millonario, potentado. Muy bien. Entonces, ¿de qué depende que una palabra tome un significado preciso? Del contexto. De eso depende. ¿Ya? De eso depende. Muy bien, muy bien. En la semántica contemporánea, ¿qué es lo que se recomienda? Y lo hacemos nosotros los docentes, recomendamos buscar el sentido de las palabras en la oración. Ahí tienes que buscar, ¿ya? Con otro ejemplo, vamos a reiterar la justificación de por qué el contexto oracional es determinante para entender el sentido de una palabra. Fíjate, la palabra trascendencia. Fijémonos en esta palabra, trascendencia, ¿sí?
Podría, según el diccionario, podría significar penetración, perspicacia, podría significar resultado, consecuencia de índole grave o muy importante. Pero, ¿a cuál de ellos, profesora? En el diccionario veo, primera entrada, dice trascendencia, dice penetración, perspicacia. Segunda, dice resultado, consecuencia. Pero, ¿cómo voy a saber cuál de los significados usa el autor? Por la oración. Tienes que entender la oración en la cual se está usando. La primera oración que dice, Juan mostró una notable trascendencia, ¿ya? En su forma de encarar, en la forma de encarar, o sea, de hacer frente, solucionar un problema. Y la segunda dice, no puedes dejarlo simplemente al azar, pues el asunto entraña una gran, mira, es un asunto que presenta trascendencia. Estoy segura que ustedes pueden indicarme la oración 1, trascendencia, si se refiere a penetración, perspicacia, o si se refiere a resultado, consecuencia de índole grave o muy importante. A ver, veamos, corroboremos si podemos identificar qué significado le corresponde en cada caso. A ver, Gabriel Adriano. O por acá me están escribiendo, creo. A ver, vamos a ver. Creo que creo que hay respuesta. No hay. Gabriel Adriano. A ver, Gabriel. Gabriel. Estamos llamando a Gabriel. ¿No, Gabriel? ¿Quién quiere ayudar a Gabriel con la respuesta? ¿Quién quiere ayudar a Gabriel con la respuesta? Solamente quiero que me digan trascendencia en la oración 1. ¿Su significado será penetración, perspicacia o será resultado o consecuencia? A ver. A ver. Seguimos esperando. A ver. Ninguno. Juan. Penetración y perspicacia. En el primer caso, me dices, debe ser penetración, perspicacia. Perspicacia es astucia, ¿no? Recuerda que Sí. perspicacia es, claro, es astucia, ¿no? Astucia. Juan mostró una notable astucia. Claro, es una persona astuta porque dice que pudo enfrentar y solucionar el problema. Tienes razón. Esa es la primera acepción. Entonces la segunda, no puede dejarlo simplemente al azar, pues el asunto entraña una gran trascendencia. Se refiere que entraña una gran importancia. Ahí estaba, tienes razón. Muy bien. Excelente. Correcto. Ya está. Tenemos más actividades, no se preocupen, los que han querido participar. Mira, acá tienes más. Dice, determine el significado preciso de las palabras. Esto creo que eh, está en negrita las palabras. Está en negrita las palabras. Ya lo tienen en negrita. Determine el significado preciso de las palabras que están en negrita. ¿Ya? A ver, en el primer párrafo. En el primer párrafo dice, la pereza, dicen que es un don de los inmortales. En efecto, en esa serena y olímpica quietud de los perezosos de pura raza hay algo que les da cierta semejanza con los dioses. ¿Qué significa acá semejanza? Deben encontrar su sinónimo. A ver. Pensamos todos. Pensamos todos. ¿Sí? Y me pueden indicar por el chat. Ya me indican por el chat. A ver, voy a ver el chat. Semejanza, dice semejanza. ¿Qué podría ser? ¿Difícil? A ver. La pereza dicen que es don de los inmortales. En efecto, en esa serena y olímpica quietud de los perezosos de pura raza hay algo que les da cierta semejanza con los dioses. Semejanza, profesora, se refiere a que tienen características similares.
Eso entiendo, por semejanza. Cierta semejanza. Quiere decir que tienen características similares. Entonces podría ser que les da cierta similitud. Cierta similitud. Sinónimo de similitud. Similitud. Sinónimo de similitud. ¿Mm? Profesora, podría ser parecido. No, porque acá dice cierta. Hay que buscar algo más femenino. Similitud. ¿Qué más podría ser? Semejanza, similitud. ¿Mm? ¿Qué más podría ser de semejanza? Ya tengo una ahí, una propuesta, ¿no? Similitud. Nada hasta ahora. Voy a leer, ¿ya? Por acá debe haber muchas propuestas. A ver, han escrito por ahí. ¿Dónde está el chat? A ver. Afinidad, igualdad. Muy bien, excelente. Igualdad. Me dice afinidad. Semejanza también podría ser, ¿no? Claro, hay cierta semejanza. Ah, ya está como semejanza, similitud. Así es, está bien, está correcto. El trabajo aseguran que santifica al hombre. Ya aquí, sin duda, el adagio popular que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo tengo, no obstante, mis ideas particulares. Ah, ¿cómo? A ver acá, el trabajo aseguran que santifica al hombre. ¿Mm? A ver acá, santifica. ¿Mm? Más que santifica, porque no es que el trabajo lo haga santo. ¿Mm? ¿Qué significa? ¿Qué sinónimo más pertinente podremos colocar ahí? El trabajo santifica al hombre. Como que el trabajo lo hace más digno, profesora, ¿no? El trabajo al ser humano lo hace más digno. O sea, el trabajo dignifica al hombre, lo hace digno. Así es. Y aquí sin duda el adagio popular que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo tengo, no obstante, mis ideas particulares, una idea particular. ¿A qué me hace pensar? Una idea particular. O sea, profesora, tiene una idea muy personal, puede ser personal, son ideas personales que le corresponden a él. Pueden ser ideas peculiares, ¿sí? Una idea muy peculiar que no es común a los demás. Así es. Tiene ideas muy puntuales respecto. No podría colocarle puntuales, porque dice puntuales sobre este punto. La idea es no generar redundancia. Personales, peculiares, ¿no? Muy suyas, muy suyas. Creo, en efecto, que se puede recitar una jaculatoria. Abran la RAE. Ahí aparecen sinónimos. Abran la RAE. Todos trabajamos con la RAE. Cada uno me va a decir, buscó en la RAE jaculatoria y me va a escribir en el chat qué encontró. A ver, ¿qué encontró? A ver, ¿qué encontró? ¿Qué encontró? Mira, qué bonito. Para poder buscar en la RAE. Les dije que se busca en www.rae.es. La primera clase les... Ah, Priscila, purifica. El trabajo purifica al hombre. Es que no lo vemos por la parte tan religiosa, porque habla del trabajo, una actividad humana. Entonces, ahí santifica, no podría ser purificar, ¿no? Tal vez en una misa sí. El sacerdote santifica el vino y el pan antes de la Eucaristía. Entonces, ahí sí podríamos decir que santificar su sinónimo sea purificar. Purifica el vino y el pan antes de la Eucaristía. Claro, ahí sí podría ser, ¿no? Lo que me dice Natalia sí podría ser más pertinente. El trabajo engrandece, el trabajo dignifica. Engrandecer, dignificar están muy dentro de lo que es, pues, elevar las cualidades de una persona. Ahí sí podría ser engrandecer. Ujú, claro. ¿Ya? Buscaron jaculatoria, lo copian y lo pegan aquí en el chat. Estoy esperando. Trabajo, por favor, trabajo, trabajo. Nada. www.rae.es.
¿No lo encuentran? ¿No les sale la página? Ah, muy bien, gracias, gracias Carmencita. Lo encontró como oración breve y fervorosa. ¿Ya? A ver quién, ¿es la única definición que aparece? A ver quién más. A ver, por acá tengo la de Samuelito, que tiene características similares a una jaculatoria o que la recuerda en algo. Pero ahí estaría redundando, ¿no? ¿Qué jaculatoria? Es una jaculatoria. Está medio raro. Está medio rara esa definición. Claro, si pones que es una jaculatoria, ¿así te salió? ¿Y por qué a Carmen le salió diferente? La RAE es una sola, ¿así? Habían dos. Ah, ya. Habían dos. Has copiado la primera, que dice que tiene características similares a una jaculatoria o que la recuerdan algo. Ya. Interpretemos. Está bien, Anders. Está bien este Samuel. Está bien, Samuel. Interpretemos la definición de Samuel. Vamos a interpretar la definición que coloca. Es la definición número uno. Es la definición número uno, la que ha colocado Samuel. ¿Ya? Pero ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se interpreta? ¿Dónde está la que ha colocado acá su compañero? Y acá está, que tiene características similares a una ejaculatoria o que la recuerda en algo. Es cuando se usa el término no en su mismo significado, sino es como comparándolo con otra situación, ¿no? Es como cuando le dice, ¿no? Y justamente por eso la RAE te da el ejemplo. El ejemplo que te da la RAE que dice, habló con tono jaculatorio. Habló con tono jaculatorio. No es una jaculatoria. O sea, no es un rezo, no es una oración. Habló con un tono de oración, pero no fue un rezo, ¿no? A eso se refiere la primera acepción, ¿no? Y las otras, sí, son las segundas acepciones, oración o rezo, claro, oración breve y fervorosa, correcto, sí, ¿ya? Entonces, es más, la misma RAE te indica algunos sinónimos, ¿no? Oración, rezo, ya está. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué le podríamos colocar acá? Y mira, ya que han colocado todos los significados de ese término. A ver, creo en efecto que se puede recitar una jaculatoria mientras se echan los bofes golpeando un yunque, pero la verdadera oración, esa oración sin palabras que nos pone en contacto con el ser supremo, ¿ya? Con el ser supremo, por medio de la idea mística no puede existir sin tener a la pereza por base, ¿no? Entonces, justamente ahí, como me había mencionado, de semejanza, similitud, similitud, de santificar, profesora, consagrar, acá, consagrar, dignificar, dignificar. Por ahí me puso una compañera también otro término, ¿sí? Cualquiera de ellos. Particular, muy peculiar. Calculatoria, una plegaria, ¿no? Un rezo. Y la base viene a ser un principio, es el fundamento, ¿no? El fundamento de un pensamiento, de una teoría, ¿ya? De un concepto. Quiere decir que a partir de ahí se sostiene todo lo demás. Así es. Muy bien, muy bien. Tal vez es un poco más complicado identificar el significado porque ese párrafo es un párrafo literario, está adornado, está adornado. ¿Ya? Muy bien, ya sé qué significa sentido contextual. Ahora, ¿qué vamos? Sinónimo de contexto. En este caso, busco los equivalentes de un término. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, el fin del imperio incaico era ineluctable. Acá la palabra ineluctable significa inevitable, ¿no? Su sinónimo sería inevitable. Era inevitable, pero su fin, no. El sinónimo contextual de fin, ¿qué sería? Decadencia, ruina. ¿Por qué? Porque se habla acerca de un periodo, es un periodo, ¿ya? Entonces, tuvo su periodo de decadencia, tuvo su periodo de ruina. Muy similar.
digamos, al ejercicio anterior. Pero acá tienen que ser necesariamente palabras. Vamos a identificar acá también, a ver, de repente, esta historia de repente lo han leído en colegio. Puede ser que lo hayan leído. A ver, determine los sinónimos contextuales de los términos que aparecen en negrita en el texto. Es cosa resuelta, Carlota. Quiero morir. Y te lo participo sin ninguna exaltación. Te lo participo. Es como quien dice, ¿sabes qué? Te informo, ¿no? Te informo que quiero morir. Profesora, ¿puede ser te lo revelo? Sí, también puedes colocarle, ¿no? Te lo revelo, porque es algo que de repente yo lo tenía, solamente yo lo sabía, pero ahora te lo revelo, te doy a conocer algo que estoy pensando, ¿no? Sin ninguna exaltación romántica, con la cabeza tranquila el mismo día en que te veré por última vez. Cuando leas estas líneas, mi adorada Carlota, yacerán en la tumba los despojos. ¿A qué se refiere? Se refiere pues a su cadáver, ¿no? Se refiere a los restos de su cuerpo, se refiere a su cadáver, ¿no? Dice, yacerán en la tumba, estamos hablando del cadáver, los restos, ¿ya? En los últimos instantes de su vida. No encuentra placer más dulce que el placer de pensar en ti, más dulce, o sea, más agradable, ¿no? Eso de pensar en ella le es muy, muy agradable, muy satisfactorio, ¿no? Le satisface mucho pensar en ella. Es un placer más dulce, es el placer más sublime. Sublime también puede ser, porque sublime significa que es de muchísimo, muchísimo agrado, ¿no? He pasado una noche terrible. ¿Cómo será esa noche? ¿Cómo habrá pasado la noche? A ver, ya hemos avanzado con varios. ¿Cómo habrá pasado esa noche? Y se pasó una noche terrible. ¿Cómo será? A ver, ha pasado una noche terrible. ¿Cómo habrá pasado esa noche? A ver, Samantha, Valentina, una noche mala, me dice Sergio, claro. Una noche una noche terrible. Angustiosa no puedo colocar porque abajo luego dice angustiosa, ¿no? Ya. Una noche terrible. Ha pasado una noche terrible, una noche muy, eh, más que mal hay que colocarle, porque malo puede ser algo que no me agrada, pero acá lo está haciendo sufrir. ¿En dónde no podía dormir? Ah, ¿en dónde no podía dormir? No, los pensamientos, hijito, los pensamientos porque quiere matarse, pues. Está pensando en suicidio y está pensando en la mujer que ama. Esta es la fragmento de la novela Las cuitas del joven Weather, de Wolfgang Goethe, ¿no? No, entonces imagínate, este muchacho está muy enamorado de Carlota, ¿ya? Parece que le está escribiendo una carta, parece, ¿no? Y le está revelando que quiere morir, mientras piensa en que sus restos van a estar en la tumba, ¿m? Está recordándola a ella y siente placer de ver su imagen, ¿no? Y toda esa noche está pensando en ella y está pensando en suicidarse. Entonces, ha pasado una noche terrible, dice, a eso se refiere. Una noche terrible. Imagínate todas esas ideas que pasen por su cabeza, ¿no? Entonces, ha pasado una noche terrible. Más que mala. Tendría que ser más que mala. Ya podríamos proponer otros términos, creo. Abrumadora, sí, ese término también me parece, Sergio. Espantosa también, también Carmen, por ahí está. ¿Te das cuenta, Sergio? Incrementa la carga del término porque está en una situación bien complicada este muchacho. He pasado una noche espantosa, he pasado una noche abrumadora, así por los pensamientos. Ajá, así es, Sergio. Sí. También podría ser, he pasado una noche fatal. Puede ser, ¿no? Puede ser una situación de fatalidad, aunque todavía no se ha matado, de lo contrario no estaría escribiendo, ¿no? Pero para él es fatal pues, porque anímicamente está muerto, ¿no? Anímicamente está muerto. Así es. Muy bien. Sigamos analizando. ¿Qué dice? Ya, Dulce, ya está.
¿Dónde nos quedamos? Con todo, ha sido a pesar de esa noche tormentosa, como ustedes dicen, tormentosa, angustiante, todo, ha sido beneficiosa, porque ha fijado mi resolución y dice exclamando, quiero morir, dice, ha fijado mi resolución. ¿Qué quiere decir, profesora? Quiere decir que ha fijado su determinación, su firmeza, ya no duda. Esa noche lo ha pensado, ha llorado, sufre, pero ya lo determinó este muchacho. Ya lo ha determinado, ya tiene la firmeza. Así es. Al separarme ayer de tu lado, un frío inexplicable se apoderó de todo mi ser. Refluía mi sangre al corazón y respirando con angustiosa dificultad. Está sufriendo. Hasta respirar le cuesta. Está sufriendo, ¿no? Así es. Dice dificultad, pensaba en mi vida que se consume cerca de ti, sin alegría, sin esperanza. Estaba helado de espanto, claro, se consume, como que su vida, él siente que su vida se acaba, ¿no? Sí, pues trata de un amor imposible. ¿Lo han leído en el colegio? ¿Han leído La cuita del joven Weather? ¿Alguien ha leído esta novela? En su momento, cuando fue publicada, fue prohibida en Alemania. Ujú. Acusaron al autor de ser responsable de suicidios de los jóvenes. Los muchachos de esa época leían la novela y copiaban el desenlace, pues, como el personaje principal se suicida, copiaban el desenlace. Entonces comenzaron a acusar a Goldfanger de promover un suicidio. ¿Mm? Pero en realidad no vieron la causa real, ¿no? De repente eran jóvenes que estaban pasando por una situación de depresión muy fuerte. Así es. Muy bien. Listo, pasemos a otro. No, ninguno me ha respondido. Nadie conocía la obra. Puede leerla como parte de su plan lector. Ujú. Me parece que en admisión vino una pregunta de Wolfgang Goethe en literatura. Vale. Si no ha sido acá en examen de admisión San Marcos, me parece que ha sido en el de la uni. Mm, Muy bien, acá lo habíamos visto, ¿no? Vamos a verificar si habíamos desarrollado bien. A ver, participar, te revelo, dijimos, ¿no? Claro, revelar. Ahí está la respuesta, revelar. Despojos, habíamos entendido pues que prácticamente era su cuerpo, sus restos. ¿Cómo le llamamos a eso? Cadáver, así es, cadáver. Ujú, claro. En la 3 dulce, ¿qué dijimos? Sublime, profesora, porque es sumamente agradable pensar en ella. Para él es una experiencia muy elevada. Ujú. Terrible, ahí me dijeron agobiante, profesora, ha sido agobiante. Así es. Pasó una noche terrible, agobiante, todas las ideas que le vienen a la cabeza. ¿No? Así es. ¿Qué más hubo? Resolución. Sí, pues ya había tomado la decisión, ya tiene la determinación, ¿no? ¿Qué es determinación? Decisión, ya lo decidió. No hay vuelta atrás. Angustiosa, por ahí me dijeron, abrumadora. Ujú. Y consumir, profesora, su vida se está acabando, se está extinguiendo. Correcto. En cambio, la antonimia buscamos significado opuesto. Ahí tienen que ser significados opuestos. Vamos a buscar los significados opuestos. A ver. Dice, la sentencia del juez no causó asombro, pues los argumentos sólidos del abogado. Sólido significa argumentos contundentes, argumentos firmes. Lo contrario sería que sean argumentos endebles, frágiles, inconsistentes. Claro. A veces los errores en la vida han sido estímulos para continuar el camino tras la meta trazada. Estímulo quiere decir algo que me fortalece, me motiva a seguir adelante. Lo contrario sería que sean obstáculos, que sean escollos, obstáculos. O sea, aquello que frena o impide que yo continúe con la meta trazada. Ahí está, escollos. La situación que vivimos puede ser propicia, o sea, favorable para para mejorar nuestra condición laboral, pues es favorable. Esa situación, bueno, no creo que sea acá en el país, ¿no? La situación que vivimos puede ser favorable no creo acá.
Entonces lo que está pasando en nuestro país, ¿qué sería lo contrario a favorable? Contraproducente, ¿no? La situación que vivimos puede ser contraproducente para mejorar nuestra condición. ¿Por qué contraproducente o desfavorable? Porque no me va a permitir, ¿no? No favorece, sino todo lo contrario, entorpece, o sea, desfavorable o contraproducente. Así es. Siguiente, los candidatos ocultan sus intenciones. Fácil, revelan, dar a conocer algo que mantienen oculto. Denotación, connotación también lo han visto en verbal, tal vez, ¿no? Denotación es cuando el significado no se interpreta. El significado se entiende tal cual, ¿ya? Tal cual. Por ejemplo, ¿no? Rojo significa un tipo de color. Ya está. Pero, ¿ya? Puede ocurrir que la palabra rojo no sea empleada para el tipo de color, sino más bien para indicar de repente cólera, pasión, de repente sangre, ¿ya? Así es. ¿Y cómo se le llama, profesora, cuando tenemos que interpretar qué significa sangre, cólera, pasión? Connotativo. Así es, así es, ¿ya? A ver, oraciones, ya. Pedro tiene un polo rojo. Tiene un polo rojo. Pregunto, ¿rojo se usa con el significado connotativo o denotativo? Rojo. A ver, respuestas. Pedro tiene un polo rojo. ¿Rojo está en sentido o significado connotativo o denotativo? Tiene un polo rojo. Él tiene un polo rojo. ¿Mm? A ver, por acá veo las respuestas. Tiene razón, Brisa, Priscila. Tiene razón Sergio también, solamente 3 me respondieron, ¿sí? Ya, para la siguiente me respondan los demás. Ya, muy bien, claro, se refiere al notativo, se refiere al color. Muy bien, Luana, se refiere al color, ¿ya? Cuando yo tengo que interpretar, ahí sí es connotativo. De repente dice, profesora, ¿no? Mi amigo se puso rojo. Pepe, Pepe se puso rojo, ¿ya? Se puso rojo, ¿ya? Cuando María lo abrazó. Pepe se puso rojo cuando María lo abrazó. Ahí rojo, ¿será denotativo? ¿Significa el color? Pepe se puso rojo cuando María lo abrazó. ¿Se refiere al color? ¿Se refiere al color? ¿Mm? No. No, tienes razón. Nunca podemos, o sea, nadie puede ponerse rojo de ese color. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere que Pepe se ruborizó. Acá. Todo esto, ¿ya? Connota que Pepe se ruborizó. Nos ruborizamos, pues. Se incrementa nuestra temperatura, a veces por vergüenza, ¿no? A veces porque estamos mintiendo, ¿no? Nos ruborizamos por vergüenza o porque de repente le gusta, pues le gusta, no siente atracción y es tímido, también se puede ruborizar, ¿no? Entonces, en esos casos sí es sentido connotativo, porque estamos interpretando. Está. Muy bien, vamos a colocar aquí si es denotativo o connotativo. Vamos a ver qué dice. A ver, vamos a colocar. ¿Connotativo o denotativo? Un pedazo de mi vida se fue cuando mi hijo mayor viajó. ¿Mm? Un pedazo de mi vida se fue. ¿Qué sería? ¿Connotativo o denotativo? Por acá, sigamos por acá. Connotativo. Connotativo, me dices. Ya, vamos, a ver, voy a leer el chat que me dicen de repente para alguien es denotativo. A ver, a ver, a ver. Claro, es connotativo. ¿Por qué? Porque tengo que interpretar. O sea, la vida no tiene pedazos, profesora. ¿Cómo la vida va a tener pedazos? ¿No?
Ah, ya. Entonces tengo que interpretar un pedazo de mi vida se fue cuando mi hijo mayor viajó. ¿Qué quiere decir? Que la persona, ¿ya? Se siente, digamos, metafóricamente, pues no se siente incompleta. Se siente incompleta, siente que alguien muy importante de su vida se aleja. Un pedazo de mi vida es el hijo, ¿no? Así es. Muy bien. Connotativo. Yo era feliz en el pueblito donde vivía con mis abuelos. ¿Qué sería? ¿Denotativo o connotativo? Yo era feliz en el pueblito donde vivía con... Denotativo, me dice Arianet. Gabriel, denotativo. ¿Quién más? Tengo dos denotativos. Priscila, denotativo. ¿Quién más aparte de Priscila? Debe de tener 19 respuestas ahí. Muy bien. Denotativo. Claro, por supuesto. Pero esto no se interpreta. No tenemos que interpretar. Eso está en sentido literal. Yo era feliz, claro, estado de ánimo, en el pueblito, un lugar, vivía con mis abuelitos. Está correcto, ¿ya? Así es. Tres, no encuentro una explicación para tu falta de confianza. ¿Qué sería eso? No encuentro una explicación para tu falta de confianza. ¿Mm? No encuentro una explicación para tu falta de confianza. No lo duden. No lo duden. Las palabras están, claro, denotativo, Carmen, por supuesto. No encuentro una explicación para tu falta de... No sé si tiene que interpretar el significado literal. Claro, denotativo le ponemos. Connotativo cuando tienes que interpretar. Así es. No esperemos morir en las colas de los hospitales para ser atendidos. A ver, no esperemos morir en las colas de los hospitales para ser atendidos. ¿Qué sería esa? ¿Mm? No esperemos morir, dice. Connotativo, Sergio, tienes razón, no dudes. Connotativo, ¿ya? No esperemos morir en las colas de los hospitales. Sí es connotativo. Cuando, ¿sabes también cómo me doy cuenta que es connotativo? Cuando por ahí utilizan alguna hipérbole. Acá están exagerando. Pero es cierto, salen las noticias. Haciendo cola la gente se muere. En esta expresión, no esperemos morir en la cola de los hospitales, no está reflejando un hecho que de alguien que haya muerto. Si dijese, ¿no? Anciano muere haciendo cola en un hospital. Ahí sí es denotativo. Anciano muere haciendo cola, ¿ya? En un hospital. Ahí sí es denotativo, ¿ya? Porque busca básicamente informar. Sí, pues murió lamentablemente haciendo cola. Esa es la realidad. En cambio, cuando solemos usar hipérbole para llamar la atención en una expresión, ya automáticamente connotativo. No esperemos morir en la cola de los hospitales para ser atendidos. ¿Cómo interpreto? Reclamemos, tenemos derecho, reclamemos que nos atiendan en el momento determinado, indicado, que nos atiendan cuando necesitemos, que nos atiendan cuando necesitemos, ¿no? Sí, muy bien. Ya está. Entonces sería, ¿qué cosa dijimos? Sería, no esperemos morir, sería connotativo. Ya está. Otro, otro. A ver por acá, ¿qué dice? Antes de especular, identifiquemos la raíz del problema. ¿Y esa? Connotativo. A ver. No, a ver, antes de especular, identificar. Ah, tienes razón, dice la raíz, ¿no? Ah, que decía la raíz, ¿no? Claro, la raíz del problema. Es como decir, profesor, la causa. Entiendo que es la causa, claro. Sí, la causa. Connotativo. Ya está. No es amor lo que sientes por mí, sino una profunda pasión. ¿Y ahí? No es amor lo que sientes por mí, sino una profunda pasión. No es amor, sino pasión. ¿Qué sería? Denotativo, así es. Denotativo. No le está aclarando, no es amor, es pasión. Así es. Tiene razón. He decidido seguir los pasos de mi padre.
he decidido seguir los pasos de mi padre. Claro, connotativo, decir seguirlo. ¿Para quién sigue? Papá está caminando adelante y él viene detrás caminando. No, pues eso no se entiende, ¿sí o no? He decidido seguir los pasos de mi padre. ¿Qué se entiende? Que va a continuar con las actividades que ha desarrollado su papá, ya sea de oficio, ya sea alguna profesión o alguna actividad. Así es, ¿ya? Sí, está bien, correcto. Las letras de las canciones románticas no tocan mi corazón. Eso. Connotativo, profesora, entiendo que mi amigo es Frozen. Ah, ya. En las letras de la canción romántica no tocan mi corazón, claro, connotativo. Se entiende que no sensibiliza. Ponle la canción más romántica, él no se va a sensibilizar. Así es, no se va a sensibilizar, entendemos, ¿no? Connotativo. Al sentir la brisa recordé los días que paseábamos en la playa. Denotativo, Ariane, tienes razón, porque la brisa podemos sentirla. Pasa a la playa ese airecito. Ah, esa es la brisa. Al sentir la brisa, recordé, claro, puedo recordar. Denotativo, tienes razón, no se interpreta. El payaso nos hizo reventar de risa, pero no nos sacó ni un sol. Ay, qué malos. A ver, casi reviento de risa. Oye, me has hecho reventar de risa. Connotativo. Claro, ¿quién revienta de risa? Pues no. ¿Cómo interpreto? Te reíste demasiado. Eso interpreto. Te has reído demasiado. Así es. Muy bien. Entonces, todo esto vienen a ser relaciones semánticas de manera breve que nosotros evaluamos cuando leemos un texto. Entendemos si el significado está en de manera denotativa o connotativa. Muy bien, ahora sí, llegó el momento de leer. Ya nos hemos activado con palabras, ¿no? Con significado de términos. Entonces vamos a dejarnos nuestro tiempo. Es un texto, a ver, no es muy extenso, ¿o sí? Ah, no, es de Maupassant. Prólogo a la novela Pierre y Jean. 8 minutitos, 8 minutitos le destinamos, todos leemos porque todos vamos a participar en la resolución, ¿ya? Entonces vamos a darle 8 minutitos. Sí, todo el texto que dice comprensión de lectura de Maupassant Gay. Listo, comencemos, chicos, comencemos. Ya está. 8 minutos. 8 minutos.
Listo, ¿verdad? ¿Tiempo suficiente? A ver, vamos a verificar, ¿ya? A ver, ¿todos listos para presentar sus respuestas? A ver, retomamos, a ver. Primer párrafo. En resumidas cuentas, el actual novelista escribe la historia del corazón, del alma, de la inteligencia en estado normal. Para producir el estado que persigue, es decir, la emoción de la simple realidad, y para hacer resaltar la enseñanza artística que pretende descubrir, o sea, la revelación de lo que es verdaderamente a sus ojos el hombre contemporáneo, deberá emplear tan solo hechos de una verdad irrecusable, o sea, una verdad que no se puede negar, y constante. Sin embargo, al situarnos en el mismo punto de vista de esos artistas, debemos discutir e impugnar, o sea, rechazar, refutar su teoría, que parece poder resumirse con estas palabras. Nada más que la verdad y toda la verdad, siendo su propósito hacer resaltar la filosofía de ciertos hechos constantes y corrientes. Deberán modificar con frecuencia los acontecimientos en provecho de la verosimilitud y en menoscabo, o sea, y en, digamos, deterioro de la verdad, ya que lo verdadero puede a veces no ser verosímil. Así es. Cuando un novelista escribe, debe hacerle sentir al lector que esa historia es real, que es verdadera, aunque obviamente no es verosímil, ¿no? Ustedes han leído ya de repente diferentes novelas literarias, también han leído Crimen y Castigo, ¿no? U otras novelas. Cuando ustedes leen, ustedes, ¿no? Creen que realmente es verdad lo que está sucediendo. Claro. Pero, ojo, eso no significa que sea verosímil. Verosímil es aquello que tiene cotejo con la realidad. Lo verosímil no buscamos en una novela, no buscamos en la literatura. Lo verosímil buscamos en la ciencia. Buscamos de repente en una noticia, lo verosímil, aquello que refleja la realidad como tal, ¿no? Ya, ahí tenemos primera idea. Listo. Siguiente, ¿qué más nos decía? A ver. El realista, el realista, si es un artista, no intentará mostrarnos la fotografía trivial de la vida, sino proporcionarnos una visión más completa, más sorprendente y más cabal que la de la misma realidad. Contarlo todo resultaría imposible, ya que en ese caso sería menester por lo menos un volumen por día a fin de enumerar la multitud de incidentes insignificantes que llenan nuestra existencia. Se impone, por tanto, una selección, lo cual significa, claro, la literatura no es un reflejo de la realidad, minucioso, detallado. ¿Qué ocurre? No. ¿Qué hace el escritor? Crea una realidad. ¿En base a qué? En base a algo de su entorno. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, un volumen por día. Imagínate si una novela recreara una realidad específica, ¿no? Tal cual. Imagínate, dice, ¿no? Saldría un volumen por día, dando a conocer todo lo que ocurre, enumerar la multitud de incidentes insignificantes que llenan nuestra existencia. Se impone, por tanto, una selección. Esto es lo que hay, ¿no? Una selección, lo cual significa ya una primera vulneración de la teoría de toda la verdad. Además, la vida está compuesta por cosas totalmente diferentes, las más imprevistas, las más contrarias, las más contrapuestas. Es brutal sin sucesión, sin encadenamiento, repleta de catástrofes inexplicables, ilógicas y contradictorias, que deben clasificarse en el capítulo de los sucesos corrientes. He aquí por qué el artista, una vez elegido el tema, tomará tan solo de esta vida repleta de contingencias y casualidades los detalles característicos útiles a su argumento y rechazará todo lo demás, todo cuanto quede al margen de él. Claro, se sitúa
en un aspecto específico, porque literatura es diferente a la historia. La historia no puede omitir ningún hecho por irrelevante que pueda ser. Todo es necesario, ¿no? En cambio, la literatura no, es selectiva, es selectiva. La vida también deja todo en el mismo plano, precipita los acontecimientos y los prolonga indefinidamente. El arte, en cambio, mira cómo hace, ¿no? Está haciendo, digamos, un paralelo entre lo que es el arte y lo que es la vida. El arte, en cambio, consiste en usar precauciones y preparaciones en disponer transiciones sabias y disimuladas, en poner tan solo en evidencia, mediante la habilidad de la composición, el grado de relieve que convenga, según su importancia, en provocar la profunda sensación de la verdad especial que se pretende demostrar. Escribir con verdad consiste, pues, en dar la completa ilusión de lo verdadero. Así es, escribir con verdad consiste, pues, en dar la completa ilusión de lo verdadero. Nos hacen creer, ¿no? Nos hacen creer, así no sea la novela, de repente una tragedia, una comedia, Romeo y Julieta. Si han leído Romeo y Julieta, terminamos muy, muy, muy sensibilizados con la historia, ¿no? Si pensáramos desde el inicio que leemos esa tragedia, si pensáramos que es irreal, no nos sensibilizaríamos. Pero eso no pasa cuando leemos literatura. Así es. Siguiendo la lógica ordinaria de los hechos y no en transcribirlos servilmente en el desorden de su sucesión. Deduzco de ello que los realistas de talento deberían llamarse con más propiedad ilusionistas. A ver, primera pregunta, vamos a ver qué nos dice la primera pregunta. A ver, la controversia sobre la que se pronuncia el texto de Maupassant es qué asunto está trabajando, pero sus respuestas. A ver, voy a leer, voy leyendo sus respuestas por acá. A ver, ¿dónde están las respuestas? Ujú. Muy bien, leo respuestas desde André Melgar. Muy bien, André Melgar ya me mandó su respuesta. Brisa Ramírez también. Samuel Maquera también ha mandado respuesta. Ariana Molina, Fabiola López, Natalia Flores, Adriano Gabriel. Ya. Hay más B. Hay más B. Por ahí uno no me ha marcado dado, ¿no? Ya, entre esas dos, vamos a explicar. Vamos a explicar. Ahí está. La controversia. ¿Qué asunto está trabajando el autor en este texto de Maupassant? ¿Cuál será? Me dice, profesora, estoy pensando en el contrapunto entre objetividad e ilusión en la novelística. Ujujú. Ya. El contrapunto entre objetividad e ilusión. Objetividad versus ilusión. Ilusión. ¿Mm? Tal vez por esta parte final, de repente, escribir con verdad consiste pues en dar completa ilusión de lo verdadero, dice, ¿no? Profesora, ¿a qué se refiere eso de darle ilusión de lo verdadero? Que en la novela se trabaja un tipo de realidad, que no es, o sea, si se dan cuenta, acá el autor ha hecho un contraste, ha hecho un contraste. ¿Entre qué ha hecho el contraste? Entre la realidad, entre la realidad, ¿ya? De nuestra vida, aquello que nosotros observamos, vivimos, y esa realidad literaria, literaria. Así es. Si nosotros, si alguien, si algún escritor quisiera reflejar la realidad de la vida en su obra, sería un desperdicio. Según el autor, sería un desperdicio. Tendrías que detallar todos los hechos intrascendentes que pasa. Un día nomás de tu vida o de la vida saldría que un tomo, imagínate.
Entonces, ¿qué dice el autor? La realidad literaria es diferente. La realidad literaria tiene que ser única, única. Y tiene que ser auténtica. Así es. ¿Y cuándo es auténtica? Cuando de esa realidad de tu vida solamente toca un aspecto, ¿no? Y a partir de ello nos va a crear una ilusión de lo verdadero. Nos hace creer que esos personajes existen. Nos hacen creer que eh, Romeo es real, que Julieta es real, que esas familias se odian. Así es. Conclusión, ¿cuál sería, con esa explicación entonces, cuál sería la respuesta? A ver, con esa explicación, a ver, de repente, ¿cuál sería la respuesta? A ver, veamos por acá. A ver, espero que me digan con esa explicación cuál sería la respuesta. ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta? Gabriel Adriano, Natalia, no, Natalia Flores, ¿cuál sería la respuesta a partir de la explicación que he dado? Samuel Anderson. Así es, Gabriel Adriano, dado, así es. El texto gira en torno a, en torno a el sentido auténtico de la noción de realismo en la novela. Así es, así es. Muy bien. Pregunta número 2. A ver ahí. ¿Cómo entendemos la palabra ilusión? ¿Cómo entendemos esta palabra? En el texto literal dice que nos genera la ilusión de la realidad, de lo verdadero, de lo verdadero. Dice, escribir con verdad consiste pues en dar la completa ilusión de lo verdadero. Ujú. La completa ilusión de lo verdadero. ¿A qué se refiere? Vamos a leer las respuestas. La completa ilusión de lo verdadero. ¿A qué se refiere ilusión? ¿Autenticidad? Mm, a ver, piénsalo bien. Anda el texto. Está en el segundo párrafo. 1, 2, 3, 4, 5. Línea 6. Escribir con verdad consiste, pues, en dar la completa ilusión de lo verdadero, siguiendo la lógica ordinaria de los hechos. Claro, Sergio, así es. Muy bien, Brisa, así es. Se refiere a la verosimilitud cuando los hechos, ¿no? Se condicen con una situación, hablamos de verosimilitud. Así es. Entonces, claro, dijimos, como dice al inicio del párrafo, dice la verosimilitud es cosa de la vida nuestra, ¿ya? Es cosa de la vida nuestra. Pero el autor, en ese párrafo segundo, dice que escribir es hacernos creer que lo que estamos leyendo es cierto, que sí ocurrió, o sea, verosimilitud. Ujú. Así es. Está bien. Muy bien. Pregunta número 3. De la concepción de realismo que defiende el autor, ¿se deduce qué? A ver, ¿qué podríamos deducir? Ujú.
Si hay una palabra desconocida, o me preguntan o lo buscan. Esto significa inspiración, por si acaso. Inspiración. ¿Ah? Está en la C. Esa palabra me parece de repente desconocida, ¿no? Después lo demás me parece que sí se conoce. Desprender es deducir, acá. Se infiere, se deduce. Ujú. A ver, ahora sí, reviso las respuestas. 3. La A ver, vamos a ver. Hasta ahora tengo la A como respuesta. Vamos a ver. Expliquemos. De la concepción de realismo que defiende el autor, se deduce que, vamos a ver, sin un entendimiento completo de lo real, no puede existir creación literaria. Sin un entendimiento cabal de lo real, no puede existir creación literaria. ¿Está igualito en alguna parte del texto? ¿Lo encontré igualito? Si está igualito en alguna parte del texto, no es inferencia. ¿Ya? No es inferencia. Vamos a ver. Está igualito, a ver por acá. Donde habla eso sin entendimiento de... ¿En qué parte habla del entendimiento? El primer párrafo, a ver. Ujú. Mm. Mm, mm. No hay un dato para poder inferir la A. No hay dato. O si lo han encontrado el dato, a ver, díganme en qué línea está. No, yo no encuentro el dato. A ver, voy a revisar de nuevo. A ver, de repente acá me han puesto otra respuesta. A ver. Ujú. Bueno, solamente tengo a dos que me han respondido a la pregunta 3. De Brisa y de André. Nadie más. A ver, de la concepción de... Entonces pensemos, ¿a qué concepción en el texto, ya, el autor sostiene sobre el realismo? Está entre comillas, el realismo. Obviamente se refiere pues a la obra literaria. ¿Mm? El autor, el autor parte de una condición que es su entorno, de esa realidad que está llena de trivialidades e insignificancias, ¿ya? Como hechos también relevantes, toma solamente una parte de, solamente toma una parte de para iniciar su relato, su novela, lo que vaya a crear, ¿ya? Es un proceso de elaboración, claro, es un proceso de elaboración. Seleccionar, componer, o sea, son procedimientos. ¿Qué dice acá? La creación literaria no puede depender de la llegada de la inspiración poética. Eso puedo deducir porque para Maupassant, la creación literaria es una actividad, es un trabajo, una actividad como cualquier otro, que implica qué cosa, un proceso. Donde, ¿qué hace? ¿Qué hace el autor? Selecciona,
de esa realidad en la cual está inmiscuido, selecciona solamente un detalle y a partir de eso crea toda su historia. Así es. Entonces, respuesta sería solamente casita. ¿Sí? A ver, pregunta 4. Desde la perspectiva del autor, ahora me pide lo falso, ¿no? Desde la perspectiva del autor, es falso sostener que el realismo se reduce. Uy, no, acá está lo falso. El realismo se reduce al deseo de captar la realidad cotidiana de los ambientes populares o pequeños burgueses y reproducirla directamente para que produzca una impresión de lo vivido. Eso es falso. Eso lo haría un historiador, ¿no? Un historiador trata de captar la realidad cotidiana de alguna época, ¿no? Pero eso no es el afán de alguien que escribe novela. Entonces, lo falso ya está acá en la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sería falso decir que el realismo se reduce al deseo de captar la realidad cotidiana de los ambientes populares y reproducirlo directamente para que produzca una impresión de lo vivido? Esta creo que está más fácil, ¿ah? Creo que lo parafraseé cuando estaba leyendo los párrafos. ¿Ya? El realismo de la literatura es simplemente el deseo de captar la realidad cotidiana. ¿Eso busca? No, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque para la literatura es imposible hablar de qué, de reproducción directa de la realidad en términos artísticos. El arte selecciona un elemento y a partir de ahí crea una historia que nos dé la sensación de verosimilitud, pero no es verosimilitud, pero nos da esa sensación de que sí ocurre, de que sí pasa. Entonces ahí sería solamente amistad. 5. Si los escritores realistas tradicionales no pretendieran generar en el lector la emoción de la simple realidad, pero esto es lo que se busca. En el texto dice, eso es lo que se pretende. Pretende generar en el lector una gran emoción de la simple realidad. Es que la literatura, un hecho ordinario, la literatura lo convierte en un hecho sublime. Es el mismo hecho, pero lo convierte en un hecho sublime. Así es. ¿Qué pasaría si los escritores realistas tradicionales no pretendieran generar en el lector esa emoción? ¿No? Para estos autores, nos dice, ¿mm? Ya no estarían preocupados, pues, ¿en qué? Ya no estarían preocupados en qué, en consignar sucesos veraces. Ya esto dejaría de ser un imperativo. Ya no estarían interesados, pues, porque son los sucesos veraces los que considera para generar una emoción en el lector, como si eso realmente sucede y nos hace creer en los hechos, en los personajes, digamos, pues en cada acción, ¿no? Así es, Barquito. Listo. Es un texto un poco complicado. Vamos a entrar a un texto un poco más sencillo. Hablemos de los bulos o noticias falsas. ¿Ya? En este texto nos reponemos. Bulos o noticias falsas. Es un texto mixto. Mira, tiene su gráfica indicando, ¿no? Digamos, cantidad, cantidad de rumores que se difunden a través de Twitter, pero por digamos, rubro de información, política, leyendas urbanas, negocios, ciencia, tecnología, entre otros. ¿Sí? Ya, acá, entusiasmo, sé que por ahí están sus caritas tristes porque de repente no hubo gran acierto en el anterior. El anterior era un texto un poco complicado. Vamos a trabajar en este. Igual, vamos a dar 8 minutitos. Con ganas, ya con fe.
Listo. ¿Sí? Ya. Este texto está mucho más, digamos, comprensible porque es un tema también, de alguna manera lo hemos escuchado en las noticias, o por lo general se le suele advertir, no, cuidado con las noticias falsas, ¿no? Cuidado. Así es. Muy bien, muy bien. Directamente vamos a abordar las preguntas, ¿ya? A ver. Marque la alternativa que consigne la mejor síntesis del texto. Eso nos está pidiendo. ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? A ver, mejor síntesis del texto. Una síntesis es un resumen. El mejor resumen. El mejor resumen. A ver, vamos a ver las respuestas. Acá está llegando la respuesta. Está llegando las respuestas. Ah, muy bien. Muy bien, claro. Tengo la respuesta de, así es, Ariana Celeste, Brisa, Samuel Anderson, André, Fabiola. Así es. Está correcto. Muy bien. La síntesis, el extracto de esta lectura, ¿ya? Obviamente me dirán, esto trata sobre un estudio. Así es. Un estudio centrado en Twitter reveló que las personas difunden más rápidamente las mentiras, en especial las políticas, así aparece en el, ¿no? En el gráfico, porque estos acertos, o sea, estas afirmaciones provocan respuestas emocionales específicas en ellos y son más propensos a viralizarse. Así es, se viralizan. Más rápido se van a expandir. El término triunfar, ese término, ¿qué sugiere? ¿Cómo han entendido ese término triunfar? ¿Profesora, tiene que ver con éxito? No, 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 no. Este tipo de noticias triunfan, ¿m? A través de las redes sociales. ¿A qué se refiere? O las mentiras, además triunfan porque suelen provocar respuestas, ¿no? Temor, indignación. ¿A qué se refiere que las mentiras triunfen, triunfen? No, a ver, veamos respuestas, a ver, ¿dónde está? ¿Qué han marcado? A ver. Prefiere que las mentiras, claro, así es, profesora, las mentiras se divulgan. Eso sugiere divulgación, ¿no? Que las mentiras se divulgan con mucha facilidad por el impacto que tienen las personas. Sí, correcto, tiene razón. Sí, tiene que ser divulgación, no hay otra. Muy bien, correcto, ya está. Siguiente, a ver, del perfil, dice, de los usuarios de Twitter que comparten noticias falsas, ¿qué podemos inferir del perfil de esos usuarios? ¿Qué podríamos inferir? ¿A qué conclusión podríamos llegar? Muy bien, Brisa ya me mandó su respuesta, Celeste también, ya. Ujú. Del perfil de los usuarios de Twitter que comparten noticias falsas, se desprende que, ujú, tengan cuidado con ese solamente, acá dice, ¿no? Solamente, solamente utilizan la red para compartir noticias sin ningún sustento científico, solamente. Mejoramos. Ah, ya, vamos al texto. Ya, del perfil. Vamos a ver, vamos a buscarlo en el texto. Debe estar ahí, debe estar explicado. A ver, acá.
¿Dónde está? A ver. Por acá, por acá. Son los resultados de la investigación. Los investigadores mostraron que la difusión de falsedades vía Twitter se vio favorecida por su viralidad, o sea, es una manera muy rápida de propagarlas, ¿no? Al contagiarse entre iguales. En el otro extremo, a las afirmaciones veraces analizadas les llevó 6 veces más tiempo alcanzar 1.500 personas que a los bulos. Las mentiras políticas no solo se comparten más, es que corren como pólvora, alcanzan más de 20.000 personas, casi 3 veces más rápido de lo que tarda el resto de noticias falsas en llegar a 10.000 individuos, según han calculado en el trabajo, ¿no? Con eso respondimos a la pregunta anterior. Los investigadores también hicieron un descubrimiento sorprendente. Los usuarios que difunden noticias falsas, las que llegan más lejos, no tienen cuentas importantes o muy seguidas. Al contrario, tienen menos seguidores, siguen a menos personas, son menos activos y llevan menos tiempo en Twitter. Llevan menos tiempo en Twitter que aquellos que difunden afirmaciones veraces. Ahí está el contraste. Ahí está el contraste en uno de los aspectos de qué? Del perfil. Estas personas que suelen, digamos, viralizar noticias falsas, ¿no? Acá está el dato. Entonces, voy a responder ahora sí mi pregunta con más seguridad, porque encontré el dato sobre otra característica que presentan los autores de noticias falsas. Acá está. A ver, ¿qué nos dice? Del perfil de los usuarios de Twitter que comparten noticias falsas, se desprende que podría haber alguna relación con el tiempo que le dedican a esta red y su dificultad para discriminar las informaciones falsas. Llevan poco tiempo que otros que sí transmiten noticias verdaderas. Ese tiempo tan corto que llevan en esta aplicación, tal vez para ellos viene a ser una, digamos, una desventaja, porque no han aprendido a discernir entre información verdadera e información falsa. Son fácilmente engañados, ¿no? Por eso retuitean información falsa. Siguiente. Respecto a la información vertida en el gráfico, ahora solamente en el gráfico nos centramos y sin desatender los datos que brinda el texto, resulta incompatible sostener lo falso, lo falso. Ujú. Entre lo que es el párrafo y lo que es el gráfico. Tendríamos que ver acá lo que es falso, entre párrafo y gráfico. A ver, nos pide la información falsa, dice incompatible. Falsa. El número de cascadas por mentiras políticas no supera la sumatoria de otras. Es verdadero, ¿ya? La respuesta emocional causada por las mentiras políticas es demasiado limitada, no es limitada. Esa es la que tiene primer lugar ahí. Esto es falso. Esa está liderando la tablita, Marquito. Si los bots poseyeran, ¿ya?, una programación que los determine a vincularse exclusivamente con informaciones falaces. Si tuviese una programación, ¿no?, que los determine a vincularse solamente con informaciones falaces. O sea, ¿a quién le echaríamos la culpa de la información falsa? Pues a los bots. Ujú. La responsabilidad humana en la divulgación de noticias falsas se relativizaría. ¿Qué diríamos? Eso lo hizo un bot, eso no lo ha hecho una persona. Es culpa de ellos.
pero en el texto se nos dice que son los seres humanos, más que los bots, los que viralizan noticias falsas. Así es. Entonces tenemos solamente 5 casitas. ¿Sí? Ya está. Muy bien. En el texto 2, que es un texto dialéctico, texto 2, que es un texto dialéctico, el que sigue, 2A, 2B, en la 1 debe salir dado. ¿Ya? La controversia que orienta la discusión, eso debe ser dado. ¿Sí? En la 2 debe salir barquito. Anote, por favor. Barquito. En la 3, enano. ¿Sí? Enanito. ¿Ya está? En la 4 debe salir casita. ¿Sí? En la 5, amistad. En texto 3, en la pregunta 1 debe salir enano. Un enano. En la 2, dado. En la 3, casa. Así como ves, casa. 4, barco. 5, amistad. Pasaje en inglés. Eh, María Fernanda, me hace recordar la próxima clase, semana 5, comenzar por el pasaje en inglés, ¿ya? De la semana 5. En este pasaje de la semana 4, 1, casa. 1, casa. 2, dadito. 3, enano. 4, enano. Y 5, casita, ¿no? Entonces, María Fernanda me haría recordar, o cualquier otro alumno, si María Fernanda se olvida, de que la sesión 5 debemos comenzar con el pasaje en inglés, ¿sí? Muy bien, chicos. Ya verifiquen esos textos que han quedado, que efectivamente corresponda a la respuesta, ¿sí? Muy bien, voy a dejar de compartir. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense.